Buenas noches, ¿cómo les va a todos? Bueno, un gusto de estar todos juntos acá. A Sojife creo que va a ser una de las últimas charlas que vamos a dar de estas jornadas que se propuso ya hace un tiempito. Y ustedes saben que Asogife participa de diferentes áreas dentro de la ginecología y obstetricia, y una de ellas es muy atareada la función que le damos a Gaby en lo que es infanto juvenil, que queremos que siga no solo representándonos en la sociedad infanto juvenil, sino trayendo estas oportunidades de poder compartir con otros colegas y estando acá en Santa Fe, que ustedes saben que es muy difícil poder traer invitados, hicimos todo mucho online, todo digital, y hoy tenemos la oportunidad, y gracias también a la industria, de poder estar con una colega de Buenos Aires y participar todos juntos. Yo les quiero pedir a todos los que forman Asogife y los que no participan de Asogife como socios, que entiendan que Asogife es realmente una asociación científica que nos une en eso, en lo científico, en algo que nadie nos puede sacar, tanto que estuvimos hablando con los grupos de honorarios que todos nos sacan, pero lo científico nadie lo puede tocar. Entonces esto es lo que nos une a todos los tocoginecólogos en Santa Fe y en la zona, así que les pido que entiendan que no es los miembros de Asogife, sino que somos todos los que tenemos que participar, y las puertas están abiertas para todos, a los que quieran participar, generar jornadas, ideas, proyectos, están abiertas. Así que bueno, bienvenida Gaby, y te dejo toda la jornada para vos. Bueno, buenas noches. Ante todo, muchas gracias por venir y por estar interesados. Si bien lo organizamos desde la delegación de SAGIC con Asogife, es una charla que no va a ser solo de adolescentes, va a ser un poco de todo, ¿no? Y hoy aprovechamos y le damos la bienvenida, gracias al Laboratorio LEA, primero porque nos ayudó un montón a organizar esto, y hoy está presente toda la Comisión de Salud Femenina de LEA, y a la doctora Labosky, Marisa. Marisa es, bueno, tendría que empezar a decir una vieja amiga porque hace muchos años que nos conocemos desde SAGIC. Actualmente ella es ginecóloga, especialista en ginecología infanto-juvenil, y es la actual presidenta de FIGI, que es la Federación Internacional de Ginecología Infanto-Juvenil. Ya fue presidenta de SAGIC y ahora está en la comisión de Amada. Entonces, pensamos con ella en un tema que pueda interesarles a todos. El primer tema va a ser sobre las actualizaciones o qué es lo nuevo que se viene en anticoncepción. Y el segundo tema va a ser un poco un ejercicio de interactuar entre todos sobre anticonceptivos en diferentes etapas de la vida. Así que espero que les guste lo que preparó Marisa para ustedes. Yo me voy a poner por ahí. Bueno, buenas noches a todos y a todas. Gracias, Gaby. Bueno, sí, como dijo, hace muchos años que nos conocemos y que trabajamos juntas en la sociedad, pero hoy Hola. Vamos a tocar más bien temas relacionados con anticoncepción. A mí no me molesta que me paren y me pregunten en la mitad de lo que hablo para que sea un poco más interactivo y no tan aburrido a esta hora de la noche. Bueno, la idea es que les traje, lo primero que vamos a hablar es sobre los avances que hay en anticoncepción. El año pasado en el Congreso de Gant en Bélgica, en el Congreso de la Sociedad Europea de Contracepción, se presentaron todos los avances que hay en anticoncepción. Traje un resumen y vamos hablando qué es. Hay cosas que ya están casi, hay cosas que faltan mucho tiempo, pero bueno, es en todo lo que se va investigando, ¿sí? En los últimos años hubo muchos avances anticonceptivos. El problema que tenemos, y no se los tengo que explicar a ustedes que lo viven todos los días, es que al menos el 50% de los embarazos son no planificados. Y no solo en países de medianos o bajos recursos, sino en el mundo entero. O sea, que los anticonceptivos que tenemos en mercado o las situaciones que nos acontecen hacen que, a pesar de todo lo que tenemos, todavía siga habiendo un montón de embarazos no intencionales o no planificados, ¿sí?
Se incorporaron los LARCs, y ustedes saben y conocen que fue una estrategia fundamental en Argentina para bajar los embarazos no intencionales en adolescentes. Hacía mucho que no los bajábamos, inclusive en la pandemia se mantuvo ese descenso. Y creemos que en gran parte, bueno, tiene que ver con la educación sexual integral, con los anticonceptivos de larga duración, sobre todo en las adolescentes de más de 15 años. Y en las adolescentes de menos de 15, que en general 90% o más son secundarios a situaciones de abuso, ayudó un poco la educación, pero también la ley de la interrupción voluntaria del embarazo y legal del embarazo, que en realidad en las pacientes menores de 14 años se considera un embarazo de alto riesgo, y entonces por eso, entonces, esas fueron las estrategias en que se logró en estos años bajar bastante los embarazos en adolescentes, y en adolescentes menores de 14 años, que no se movía hace mucho tiempo. Recién ahora empieza a aparecer un pequeño descenso, pero es bastante difícil porque tiene que ver con situaciones que escapan, digamos, a prevenirlo de alguna manera, más que con educación no hay forma de prevención. La interrupción no es una prevención, es lamentablemente la solución para estas cuestiones, pero no es la que uno desearía llegar. Lo ideal sería que no sucedan, digamos. Y entonces, para que no sucedan los embarazos, es que nosotros trabajamos en esto, que es en presentar. Bueno, los nuevos desarrollos, hasta que él lo pone, yo voy adelantando y después lo vamos salteando. Tienen que ver con algunas cuestiones que ya conocemos, como nuevos anillos vaginales que vamos a ver que son solo de gestágenos, que ya hay algunos que ya están aprobados por la FDA, y algunos anillos que tienen estrógeno y gestágeno, y algunos anillos que se les incorporan antimicrobianos, para además servir para poder eliminar gérmenes, sobre todo el VIH, que sería la intención. Ya sabés qué es. Bueno. Después además de estos anillos, que ahora vamos a ver bien de qué constan, tenemos en el mercado nuevos inyectables, la medroxiprogesterona de depósito, la autoinyección, que todavía no llegó, pero eso sí ya está usado subcutánea, para que la paciente solo se autoinyecte cada 3 meses, pero la idea es usar unas que van a durar 6 meses, porque 3 meses es bastante poco, 6 meses tampoco es lo ideal, pero bueno, es bastante más, pero la idea es que sea autoaplicable, entonces que la paciente la tenga y se la pueda aplicar. Otras cuestiones que tienen que ver con la anticoncepción, les decía, nuevos métodos, nuevas formas de liberación, formas conocidas como los anillos que les decía recién, pero que tienen otra forma de aplicarse u otra duración. Disminuir, por supuesto, los efectos adversos, porque una de las cuestiones que tenemos en contra siempre son los efectos adversos reales y los efectos adversos mitos, porque hoy en día circula mucho en las redes esta cuestión de que los anticonceptivos o las hormonas son malas, que producen un montón de efectos adversos, y en realidad, si nos tomamos el trabajo de explicarle a la paciente que son más los beneficios que los riesgos, y que además puede probarlo, y si no le gusta puede cambiar, o que tenemos un montón de combinaciones de anticoncepción, y tenemos con gestágeno solo, con estrógeno y gestágeno, la verdad es que muchas veces entienden o lo intentan, y hoy en día el tratamiento de la endometriosis ha pasado a ser médico. Ya antes era, sospechamos endometriosis, había que hacer una láparo. Hoy en día no, la primera opción es el tratamiento médico, y el tratamiento médico lo hacemos con gestágenos solos o con anticoncepción de baja dosis, intentando que la paciente no menstrue, que mejore los dolores, ni que hablar en las pacientes adolescentes, que es una gran oportunidad. Pero muchas veces pasa, no sé si les pasará a ustedes en los consultorios, que la paciente viene con dolor, tiene que faltar a la escuela en el caso de adolescente, o tiene que faltar al trabajo en una paciente más adulta, y cuando uno le ofrece el anticonceptivo como forma de disminuir el dolor, más allá de la endometriosis, como tratamiento del síndrome premenstrual o del síndrome disfórico premenstrual, ustedes saben que está aprobado por la FDA la 24,4-drospietinil-estradiol para el tratamiento del síndrome premenstrual y del disfórico. Y muchas veces dicen, no, porque los anticonceptivos hacen mal.
y se pasa por ahí sin poder ir a trabajar o teniendo ese ausentismo o tirada en una cama con una bolsa de agua caliente, pudiendo pasarla mucho mejor. Bueno, ahí explicar un poco por qué y cómo funciona y estas cuestiones de que en realidad son más los beneficios que los riesgos, y si quieren después retomamos esto. El desarrollo de nuevas tecnologías anticonceptivas. Ahora vamos a ver algunas cuestiones nuevas que existen, que se están estudiando, como chips que tienen on-off con control remoto exterior, se ponen abajo de la piel, unas agujitas que vamos a ver que se están estudiando para colocarse. Bueno, los que son más grandes como yo se acordarán de la mujer biónica, del hombre biónico, bueno, parecido va a ser, parece, una cosa así. Y el otro tema es que muchas veces la industria ha dejado de invertir en estas cuestiones porque, sobre todo, y esto también es lo nuevo, la anticoncepción masculina, que los efectos adversos, que la gente no quiere algo nuevo, pero se incorporan a la investigación sociedades de la organización civil que no son de la industria, pero que sí trabajan mucho en todas estas temáticas y empezaron a poder trabajar estas investigaciones, y muchas cuestiones como el implante en varones o la medroxiprogesterona de depósito lo investigan estas organizaciones que no son farmacéuticas, digamos, que no tienen los fines de lucro que tiene la farmacéutica, claramente, porque invierte un dinero y quiere esa recuperación. Entonces, se están estudiando sobre todo lo que tiene que ver con anticoncepción masculina en este tipo de asociaciones. Les contaba que una de las innovaciones son los anillos, y es el anillo anual de gesterona. Este anillo la paciente lo puede tener, se lo coloca todos los meses, se lo saca para deprivar, o sea, la diferencia está que lo tiene, que no tiene que ir a buscar una caja, 3 cajas, 6 cajas y traerlo, lo tiene en su casa, lo usa 3 semanas, se lo saca una semana, se lo vuelve a colocar y así sucesivamente. ¿Qué tiene de contra? Un poco que es bastante gordito, entonces parece que no es tan cómodo, y bueno, que sí o sí se tiene que acordar y poner la alarma todavía una vez por mes para sacárselo y volver a colocárselo. Y decíamos al principio que en eso los métodos de larga duración, que les recuerdo por si alguno no se acuerda, son aquellos que duran más de 3 años, ¿sí? Y que tienen una efectividad muy importante porque no dependen de la paciente. O sea, no solo son de larga duración, sino que son usuaria independiente. Y eso hace que la efectividad sea la propia del método y no esté modificada por la usuaria. Entonces, tiene una falla menor al 1%, los de larga duración, lo que habla de un muy buen método, y además de eso tiene una continuidad muy importante, porque para sacárselo tiene que venir al consultorio y tiene que pedirnos, y es el momento para hacer una reasesoría y ver si se lo puede dejar, para qué se lo va a sacar, etc. En cambio, sobre todo, por ejemplo, nuestras pacientes se pelean con el novio, revolean el blister de pastillas, a los 15 días se encontraban con el novio, no tomaban las pastillas, no usaron el preservativo. En cambio, estas cuestiones tienen que venir a charlarlas, no pueden arrancárselo solas. Entonces, bueno, aunque además de un caso hay que se lo sacaron solo y el implante también. Sí, se publicaron en pandemia, sí, algunos casos de extracción de implante. Bueno, de DIU más fácil, porque tira de los hilitos, pero bueno, más de una con la copita menstrual ha tirado de los hilitos y se quedó con el DIU en la mano. Eso se los tenemos que explicar cuando usan copita y usan DIU de cobre, sobre todo, cómo cuidarse. La otra novedad es un anillo vaginal de nesterona y estradiol, que dura 3 meses, con una protección dual, con agentes que les decía antes, antimicrobianos, ¿sí? Entonces, como que cubriría varias cuestiones, no solo la anticonceptiva, sino que se está viendo que tenga una acción antirretroviral, digamos, que cumpla esas otras funciones que tenemos. El otro problema, porque hasta hoy lo único que tenemos para las infecciones de transmisión sexual son los preservativos para vulva, vagina y para pene, y los campos de látex. Y lo cierto es que los campos de látex no los usa casi nadie, por no decir nadie. Y los preservativos, bueno,
ya sabemos. Algunas personas más prolijos que otras. Después, unas pastillitas que se autodisuelven, ¿sí? Los pot rings multipropósitos, que es esto para prevenir además las infecciones de transmisión sexual, y se está trabajando en este anillo que es sin hormonas. Pero de esto estamos bastante lejos. ¿Ves? El Population Council es una de las organizaciones que está haciendo todas estas investigaciones y que no es empresa farmacéutica, digamos, no tiene fines de lucro, trabaja con la plata que recibe de donaciones de las fundaciones como Bill Clinton y todas el resto de las fundaciones. El otro tema nuevo, y esto sí está muy cerca, ¿escucharon hablar del estetrol? Sí, supongo, ¿no? Esto está bastante cerca. Le pregunté a Agustín de Lea, ¿lo tienen planeado traer en el 2024 ellos, Lea? Pero no se sabe exactamente si lo lograrán. Algunas cuestiones están pasando que no sabemos qué va a pasar, así que va a depender un poco de la economía, pero esto ya se está vendiendo en Europa y en Estados Unidos. Lo que se busca, por supuesto, como le dije al principio, es bajar los efectos adversos. El efecto adverso más importante de los anticonceptivos combinados que tiene el estrógeno es la trombosis, porque puede, digamos, ocasionar la muerte, digamos, es el único efecto adverso o grave. Toda paciente que que tiene contraindicado el estrógeno es importante, entonces esto saberlo, una paciente con migraña con aura, una paciente con cáncer de mama, una paciente con hipertensa, fumadora de más de 35 años, no puede utilizar estrógeno, porque ya sabemos que tiene aumentado el riesgo de trombosis. El resto de las pacientes lo pueden usar. Igual existe ese riesgo de trombosis, ese riesgo es muy bajo, pero existe. Se lo tenemos que explicar esto a la paciente. Entonces lo que se sigue buscando cuando aparecieron los anticonceptivos de estradiol, el de valerato estradiol y el de estradiol, la idea fue esa, pero no funcionó. O sea, sigue estando con las mismas contraindicaciones con respecto a la trombosis que los otros anticonceptivos. Si bien la combinación estradiol-nomegestrol tiene el mismo riesgo de trombosis que la del levonorgestrel, que tiene menos que el resto de las combinaciones, van las mismas contraindicaciones para todos estos anticonceptivos. Entonces, bueno, entonces le contaba que lo más cerca que tenemos es el estetrol. Entonces, la idea es, porque no lo logramos con los otros estrógenos naturales, evitar los efectos sobre los parámetros hemostáticos, que es lo único básicamente grave, porque el resto de las cuestiones que pueden tener los anticonceptivos podemos cambiar, elegir otra opción. Si quieren, después hablamos de las cuestiones que circulan sobre sexualidad, etcétera. Pero nada es grave, el único tema es la trombosis. Por eso lo más importante es descartar patología trombótica y en una paciente, digamos, que tenga antecedentes. Y si tenemos duda, le damos un gestágeno solo, que no nos vamos a equivocar mientras pensamos o la derivamos a otra persona, porque los gestágenos solos, la única contraindicación, ahora lo voy a decir un minuto, es la única contraindicación absoluta que tiene es el cáncer de mama actual, ¿sí? Así que, en general, en las pacientes en edad fértil, es poco frecuente que tengan un cáncer de mama actual, si bien, por supuesto que hay. Igual, también hay que tener en cuenta que siempre va a ser mejor una paciente con un cáncer de mama o cualquier patología no embarazada, y vamos a tener tiempo de sacarle el anticonceptivo, a una paciente con un cáncer o con cualquier otra cosa embarazada. Entonces, siempre ante la duda va a ser mejor que le demos algo. Y si tienen dudas, un gestágeno solo mientras averiguamos qué podemos darle o si hay otra opción que le pueda ser mejor. Y que tenga menos impacto. Ustedes saben que los estrógenos suben los triglicéridos. En general la gente dice, me subió el colesterol. Los estrógenos en general suben el HDL y bajan el LDL. Por ahí el colesterol total sí aumentó, pero a expensas del HDL. Lo que sí produce es aumento de triglicéridos a quien es susceptible. Traten de no hacerle un hepatograma a una paciente que recién empieza, porque en los primeros 3 meses van a picar por ahí los triglicéridos y después se acomodan, pero en la que no se acomoda hay que pasar a una opción o no vía oral para que pase una vez menos por el hígado, o un estrógeno natural o sin estrógeno. Entonces, ¿qué buscamos en un estrógeno nuevo? Todas estas cuestiones.
Esto es lo más cerca que tenemos. Drovelis es como se llama en Europa. En Estados Unidos también se vende. Es una combinación de drospirenona y estetrol. Sí, la drospi ya la conocen, igual ahora vamos a hablar un poco. ¿Qué es el estetrol? El estetrol es un estrógeno que se saca del hígado fetal. Es un estrógeno con una vida media larga que se puede dar por vía oral, porque el problema que teníamos con los estrógenos y que tenemos, por eso hay spotting y ausencia de menstruación en las mujeres que toman a veces las combinaciones, es porque el estrógeno vía oral natural es bastante poco estable y no tiene una buena biodisponibilidad. Este tiene buena biodisponibilidad. Otro punto importante, no interacciona con la citocromo P450, que sí interacciona en el resto, y entonces las combinaciones, los anticonvulsivantes o algunos antirretrovirales tienen interacción, y entonces esto sería muy importante porque esta combinación no tendría tantas interacciones medicamentosas. No se reconvierte en estradiol o estrona, está como estetrol, no se une a la SHBG, o sea, no va a aumentar la SHBG, por lo tanto, probablemente no nos sirva tanto para el acné, que es lo mismo que pasa con el estradiol, pero tiene la drospia, así que si no tiene mucho acné, es una posibilidad. Y los metabolitos se excretan por orina. Tiene muy alta selectividad por el receptor del estrógeno. Ustedes saben que los estrógenos se unen a dos receptores, pero de estrógeno, a diferencia de la progesterona que se une a un montón de receptores, y entonces tenemos gestágenos que son antimineralocorticoides, antiandrogénicos, androgénicos, antiprogesterona. Entonces, según el tipo de receptor al que se une determinado gestágeno, va a cambiar la función. En cambio, con los estrógenos no, se unen a los receptores del estrógeno. Tiene muy alta afinidad por los receptores ERA, 4 a 5 veces mayor que a los B. Es un agonista de los receptores antinucleares, agonista antagonista mixto de membrana. ¿Y esto qué quiere decir? En castellano, que tiene una acción diferencial sobre la mama. Y lo que se está estudiando es que parecería que tiene una acción protectora del cáncer de mama. No solo no aumentaría como los anticonceptivos, aunque es muy bajo el aumento que producen y tiene que ser a más de 10 años de tomarla y desde muy joven, esto parecería, y digo parecería porque ustedes saben que para que un anticonceptivo, cuando uno estudia los anticonceptivos, fase 1, fase 2, fase 3, la última fase es en población general, y hay algunos efectos adversos o algunas cuestiones como la trombosis que recién se van a ver cuando se estudian en la población general, que por ahí en los pequeños grupos parecería ser mejor, como en el caso del estradiol, y cuando se usó en población general se vio que no era tan así. Entonces, algunas cuestiones como esto que les estoy diciendo, o sea, es un anticonceptivo seguro, funciona como anticonceptivo, es muy efectivo, los beneficios superan los riesgos como método para usar en población general, pero estas cuestiones puntuales recién las vamos a saber dentro de unos años, cuando ya haya mucha gente utilizando estos métodos anticonceptivos. La otra cuestión es todo lo que tiene que ver con la trombosis. Lo que se vio es que tiene una protección vascular mediada por estos receptores ER-alfa, aumentando la pared de la íntima de los vasos, produciendo lo contrario, en vez de trombos, aumentando la vasodilatación. Entonces previene la hiperplasia de la íntima vascular, disminuye el riesgo de trombosis, tiene efectos antioxidantes in vitro y efectos neuroprotectores. Todo esto, muy lindo, es todavía in vitro y en las fases que se vieron, pero todavía falta que lo usemos en un montón de población, como nos pasó con... ¿se acuerdan que más o menos, no sé si se acuerdan, los más grandes, 90-91 había aparecido que la píldora producía trombosis con el desorgestrel y el gestodeno? Y por ejemplo en Canadá las mujeres masivamente dejaron de tomarlo, la curva de toma de anticonceptivos bajó y la curva de embarazo y aborto subió exponencialmente. También pasó con la drospi, no hace tanto tiempo. Entonces, siempre hay que tener mucho cuidado. Aparentemente este anticonceptivo no solo además funcionaría muy bien para la anticoncepción, sino para la terapia hormonal de reemplazo.
porque si tendría un efecto protector de la mama y una dilatación vascular, que siempre es nuestro mayor problema con las mujeres más grandes, porque sí, ya tienen unos vasos, sobre todo arteriales, mucho más rígidos y es mucho más riesgosa la trombosis, parecería ser una gran opción. Para el tratamiento hormonal de reemplazo todavía no está a la venta y aprobado, se están haciendo estudios, sí está como anticonceptivo y sí se vende en varios lugares del mundo. Entonces, las cosas más importantes del estestrol: no interfiere con el citocromo, entonces no tenemos estas interacciones medicamentosas que solemos tener con las pastillas. Tiene una diferente interacción con la mama. Se está estudiando cuál sería este efecto que aparentemente es protector del cáncer de mama. La eficacia de esta combinación es muy alta, de 0,47 a 2,65 en los estudios. Eso más o menos es lo mismo que tenemos en los anticonceptivos cotidianos, que es una falla en la toma perfecta del 0,3% y una falla global del 9% con los olvidos, los vómitos, las diarreas, etc. Es natural, es del hígado fetal, tiene menos impacto metabólico que el etinilestradiol. Tiene una seguridad de las trombosis en el estudio de Freedom Europeo, en 1.553 usuarias, sola una trombosis, y en Estados Unidos no tuvieron trombosis en 1.864 usuarias. Esto igual hay que tomarlo con pinzas hasta que no se hagan todos los estudios en población usándolo como pasaron con los otros. No podemos dárselo a una paciente que tiene contraindicado un estrógeno. Y esto va para todas las vías de administración, ¿sí? Las contraindicaciones estrógeno-progesterona son para todas las vías: parche, anillo y vía oral e inyectable. Todas los mismos. Y aplican por ahora los mismos criterios de elegibilidad hasta que no se pruebe estas cuestiones. ¿Sí? Tiene, y bueno, del estetrol, ¿tienen alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Habían escuchado hablar de esta combinación nueva que ya está en mercado? Bueno, está ya, yo esperemos que este año salga. Si es todo lo buena que parece, va a ser ya, chau, todo el resto, te diría, porque realmente si protege el cáncer de mama no tenemos más nada que hablar, porque las pastillas, ustedes saben que a más de 10 años de tomar protegen del cáncer de ovario, disminuyen 50% el riesgo de cáncer de ovario, disminuyen el cáncer de colon y disminuyen el cáncer de endometrio. Apenas aumentan un poquito el cáncer de mama, muy poquito, y ya les decía, más de 10 años de tomarla. Si encima tenemos una que nos protege del cáncer de mama, bueno, no sé, sería muy bueno, pero no lo sabemos aún. Esta ya lo conocen, lo vienen seguramente utilizando, la Drospi 4 miligramos, que es lo último que se incorporó a la anticoncepción, eso sí lo tenemos enmarcado, y esto, como les dije al principio, si tienen media duda de dar un combinado, si no saben porque la madre tuvo una trombosis, porque la madre perdió 3 embarazos y le dijo que tenía trombofilia, si dudamos, porque es tan efectivo, o puede ser desorgestrel solo también, un gestágeno solo me refiero, porque estamos seguros que no le vamos a hacer un daño, le vamos a dar un anticonceptivo, se va a ir del consultorio cuidada, y de última vamos a citarla nuevamente para ver si, o sea, ¿cualquier paciente puede usar esto? Sí, cualquier paciente puede elegir un gestágeno solo, ¿sí? ¿Por qué no le daría todas directamente? Así hablan ustedes también. Claro, tenemos la cuestión de que, como les dicen las adolescentes, la menstruación es random, aleatoria, para el que no sabe lo que es random. Entonces, literalmente es random, y no le podemos decir cómo va a menstruar ni qué le va a pasar. Se supone que los 3 primeros meses más o menos marcan cómo ir tomándolo, pero me estoy spoileando a mí misma en la clase que viene, pero bueno. Esa es una cuestión. La otra cuestión es que no sirve mucho para el acné. Si bien es Drospi, que es un antiandrógeno, ustedes saben que lo que mejora el acné es sobre todo el etinilestradiol. ¿Por qué? Porque aumenta la proteína transportadora de andrógenos, que secuestra andrógenos, además de bajar LH y FSH, bajan los andrógenos, bajan también los suprarrenales, que no se sabe muy bien por qué mecanismo, y actúa a nivel de receptor. Por ende, tiene un montón de funciones
que no tiene la Drospi sola, ¿sí? Entonces, si yo tengo una paciente con acné y quiero un anticonceptivo y no tiene contraindicado el estrógeno, y le busco un gestágeno con un antiandrógeno. Si es joven y no tiene ningún problema, un etinilestradiol. Y si es de 30, también mejor aún. Por ahí lo que puedo, si tiene un síndrome metabólico o un síndrome de ovario poliquístico y tiene mucho acné y le molesta mucho, por ahí empiezo con una ciproterona o con un dienogest, que es más potente todavía que el Ladrospi. Y si le suben los triglicéridos, después de unos meses se lo bajo. Si no se le modifica nada, no tiene ningún problema metabólico, le puedo seguir dando cualquiera de esos que le funcionaba. No es necesario cambiarlo. Ahora, si tiene un síndrome metabólico y tiene acné, sí. Ciproterona, sí. Y a cualquiera, porque el etinilestradiol es el que sube los triglicéridos. Entonces, no hay ningún problema. No tiene por qué modificarlo. Puede seguir tomando eso si le está bien, no le modifica nada, no es hipertensa. No hay por qué cambiárselo, tal cual, exactamente. Pero si lo tiene, podemos, y tiene mucho acné y le molesta mucho, podemos usarlo y después rotarlo. Y si tiene contraindicaciones, ahí sí, de los 2 gestágenos que hay en el mercado, es mejor la Drospi, porque el desorgestrel puede darle más acné. Y un tip que les puedo dar es que le podemos sumar a la Drospi espironolactona. Entonces, ¿por qué? Porque la Drospi es derivada de la espironolactona. Entonces le potenciamos ese efecto antiandrogénico para tratar de ayudarla si es que no puede tomar un combinado con etinilestradiol, que por ahí en ese caso sería lo ideal. Se hicieron estudios en adolescentes, si bien son muy pocos, la FDA requiere más evaluaciones del ternover óseo, pero eso lleva muchísimos años, porque para ver lo que pasa con los huesos y más con el índice de fractura es un montón, pero en principio validó estos estudios que no tuvieron complicaciones, que mejoró el dolor menstrual, obvio, porque cualquier método que inhiba la ovulación va a mejorar, y ni qué hablar si no produce sangrados, como hablamos al principio. Las opciones, el hospital italiano está haciendo, el equipo de endometriosis está haciendo un trabajo con Drospi, porque en realidad los trabajos hasta ahora están hechos con el dienogest, que todos conocemos, pero también sabemos que no está probado. Si bien todos sabemos que 2 miligramos de dienogest inhiben la ovulación, no está hecho el índice de Pearl. Entonces, al no estar hecho el índice de Pearl, no le podemos decir a la paciente, o sea, le podemos decir, pero tenemos que aclararle que no está aprobado para eso, ¿sí? Y además, como no es un anticonceptivo, es caro. No se los cubre la obra social, es muy caro. Entonces, plan B, tenemos un combinado de continuo para que no menstrue, porque la idea es que no sangren los focos. Si no sangran los focos, no aumenta el dolor y no hay más fibrosis. O el desorgestrel solo, que sí hay estudios ya hablando de esto. Y de Drospi están haciendo en el italiano, pero también están haciendo en Exceltis, que es ELEA, pero de Latinoamérica y de Europa, un trabajo de endometriosis con Drospi 4 miligramos de continuo. Está ongoing ese trabajo, pero seguramente va a funcionar, porque lo que no queremos es que sangren los focos. Entonces, con un gestágeno que hace que no sangre o que tenga la menor cantidad posible, la verdad es que tendría que funcionar. Otra cosa más de los gestágenos es que, bueno, 0 casos de trombosis en 20.000 ciclos estudiados. Ahora todavía hay muchos más, porque este es un dato más viejo, y no hay casos de trombosis, así que lo pueden dar tranquilo. Tan tranquilos podemos usar los gestágenos solos, que en Inglaterra ahora se aprobó el desorgestrel y el Ladrospi de venta libre en la farmacia, y porque se hizo un trabajo que se llama El Puente en castellano, que lo que hicieron fue un trabajo que le daban en la anticoncepción de emergencia cuando la paciente iba a la farmacia con un accidente, y un blister de anticoncepción de solo gestágenos. Y después la mandaban al centro de salud para que evalúe con qué seguía. Y otro grupo de chicas que les daban solo la anticoncepción de emergencia. Lo que pasaba es que la de anticoncepción de emergencia volvía por otra anticoncepción de emergencia. En cambio, la que seguía con el blister de gestágeno solo, después iba al centro y volvía mucho menos por accidentes.
y como no tiene efectos adversos severos, la única contraindicación absoluta es el cáncer de mama actual, lo pueden dar los farmacéuticos en Inglaterra, está aprobado de venta libre. Con más razón lo pueden dar frente a cualquier duda si le quieren dar un gestágeno o un anticonceptivo a una paciente y tienen dudas si le pueden dar estrógeno o no. Nuevo parche de etinilestradiol y levonorgestrel. Tiene una compliance del parche del 90% versus el 78% de los anticonceptivos orales. Aprobado por la FDA en el 2020, se llama Twirla en Estados Unidos. Ay, perdón. Está aprobado. Ustedes saben que el problema que teníamos con el parche, por ejemplo, es que no se lo podíamos dar a pacientes de más de 90 kilos o un índice corporal más de 30 porque se absorbe en la piel, metaboliza el estrógeno y no llega a ser efectivo. Este tampoco. No, está aprobado para índice de masa corporal menor de 30. Por la misma razón, las obesas no tienen disminución de la efectividad de los métodos anticonceptivos vía orales. En los parches el problema es que al absorberse por piel, si tiene mucho tejido graso, metaboliza las drogas y no llega a alcanzar una dosis que inhiba la ovulación. Se aguardan los estudios post-marketing para evaluar la trombosis. En el 2023, este año, pero todavía no salieron, y el riesgo en principio es similar a los anticonceptivos combinados. La novedad es que le están poniendo otro adhesivo a los que conocemos nosotros, que saben que se despegan o que dejan medio marcado, etcétera, pero están en esa investigación. Y la otra es un parche transparente, cuadradito, transparente, que también está, ¿qué? Con florcitas, sí, podría ser, y bueno, habría que decirle. Otra novedad es un nuevo gel de vagina con ácido láctico, ácido cítrico y bitartrato de potasio, FEXI, que desnaturaliza las proteínas por acidez vaginal, aún en el fluido seminal. 1.384 mujeres de 18 a 35 años con ciclos regulares, 13.7% de embarazos en 7 ciclos, 45% efectos adversos, sensación de quemazón. No estaría siendo muy amigable, pero bueno, les cuento. El condón vaginal e interno o para personas con vulva y vagina, que se está... Porque saben que es medio incómodo, medio engorroso de colocar, es bastante poco amigable, lo mismo que los campos de látex. Ahora salieron como unas tangas que los engancha, pero se complica, no le encuentran uno. Entonces están en un rediseño del clásico más fácil de insertar, ven, se inserta como un tampón y se pone afuera el círculo más grande para proteger la vulva, tiene una cápsula de polivinil, alcohol, con esponjitas que se adhieren a la vagina y se forma, tiene esa forma de tampón y que se expande con los fluidos vaginales. Entonces, una vez que está dentro de la vagina, se adhiere a las paredes de la vagina. Fase 3, vamos viendo, ¿no? El 59 prefirió el peniano. Lo que les contaba al principio, que también lo está investigando no la industria farmacéutica, sino estas asociaciones que reciben o fundaciones, que es lo que les contaba de la medroxiprogesterona de depósito por 6 meses, una inyección de acción prolongada de levonorgestrel con microesferas, se inyectan las microesferas que se van liberando lentamente y sí tendría un efecto duradero de más de un año. Y sobre todo el tema de la medroxiprogesterona subcutánea a 6 meses, porque así la paciente se la puede autocolocar y no tiene que venir, conseguir una farmacia, tener una receta que la enfermera se lo pueda dar. Todavía tenemos mucha tasa de discontinuación del uso de estos inyectables porque no vuelven a la reaplicación o lo hacen tardíamente. Y el problema que tenemos con la industria farmacéutica es que no les cierra el negocio. Pero bueno, hay lugares del mundo que es muy difícil y muy caro, los LARS que no se consiguen, que no hay disposición, como en África, como en algunos lugares de Asia, y que estas opciones, y sobre todo las subcutáneas, fusionan. Pero bueno, no es un mercado que dé dinero y entonces, bueno, es un problema para la industria.
Estas son las cosas más modernas que se están investigando. Recién les decía la liberación de microesferas de un polímero biodegradable de levonorgestrel. De acuerdo a la composición del polímero, se puede manipular la cantidad de liberación de la droga. Estas son cosas que se están estudiando para muchos medicamentos y se aprovecha para la anticoncepción, ¿sí? La presentación final sería para autoadministración. Se están manufacturando los productos en fase 1 en humanos, o sea, esto recién empieza, empezó este año, se presume la aprobación en el 2032. Esto se está estudiando, bueno, muchachos, se está estudiando para un montón de cosas. No sé si vamos a existir, yo no sé si trabajar ya existir. Anticuerpos de medroxiprogesterona semestral, que es lo que les decía antes, está con el estudio de tolerabilidad sobre la tasa de efectos adversos en el sitio de inyección. Se llama Sayana, en realidad ya existe, acá Argentina no llegó. Se presume la aprobación en el 2028 para comercializar. Sería subcutánea y por más de 6 meses, que sería lo ideal. Implantes biodegradables, ustedes ya saben, ya conocen que eso existe, se está usando, aunque no está aprobada por la FDA, por la EMA y por las asociaciones de sexología internacional ni endocrinología. Se utilizan los pellets con testosterona, progesterona, bueno, y un montón de cosas que le ponen, pero lo que sí está aprobado son los pellets. Entonces también se está investigando la utilización de pellets biodegradables con etonorgestrel, que serían como el implante, pero no tendríamos que sacarlo, lo cual sería buenísimo, sobre todo para nosotros, ¿no? Tienen un diseño de núcleo y carcasa con colesterol y fosfatidilcolina entre 18 y 24 meses, se puede sacar hasta 6 meses antes si uno no lo quisiera seguir teniendo. Está en investigación, ¿sí? Innovación de métodos intrauterinos. Bueno, hay algunas cuestiones que se están estudiando para los DIU. ¿Qué es lo que se quiere? Mejorar el sangrado en el caso de los DIU de cobre para las pacientes que no quieren gestágeno solo o que tienen un cáncer de mama, etcétera. Y para eso se están utilizando asociarles indometacina, y ulipristal, ¿sí? Liberación controlada de cobre con la misma eficacia, matriz de polietileno y siliconas con un core de micro pequeño de cobre. Todo eso se está estudiando, DIUs sin marco para que duela menos la colocación. El de las microesferas ya se está usando en algunos lados. Según el doctor Bamonde, que para mí es uno de los que más sabe de anticoncepción y que tiene, porque hace los trabajos él, lo sabe porque lo hace. A él no le gusta mucho, dice que se desciende mucho, que no está tan bien tolerado, pero bueno, se está estudiando, dura 5 años, ya se está colocando en algunos lados. Después tenemos el Veracept con un marco flexible de nitidinol 30x30 con cobre 175 en forma de cuentas, y el Mona Lisa NT, cobre 380 mini T y cobre 380. Ven, mucho más flexibles que los que usamos nosotros, molestaría un poco menos la colocación, genera menos sangrado, todo en investigación. Todavía no tenemos nada. Anticoncepción masculina. Bueno, es un gran capítulo, tiene muchas complejidades, porque la financiación, porque el mercado no estaría tan interesado. Hay bastantes encuestas que hablan de si los varones quisieran usar una anticoncepción reversible, porque en realidad la única que tenemos es el preservativo o la vasectomía, que se considera irreversible. Entonces, no está muy claro que si quieran, están en investigación, hormonales, mecánicos o oclusivos, esos los conocen, con geles que obstruyen el conducto, de esos existen, en algunos lados hay, o no hormonales o biológicos, con blancos moleculares, como unión al ovocito o al epidídimo, y produce una falla de la maduración. Todo está a investigación básica y en animales, o sea, estamos recontra re lejos. Lo que se busca con hormonas
es lo mismo que en las mujeres, es inhibir, en este caso, la espermatogénesis. ¿Cómo la inhibimos? Inhibiendo el pico de LH, como hacemos en las mujeres, no el pico solo de LH, el LH, el FSH, para que no se formen los espermatozoides. Hay un gel en estudio que se coloca en los hombros o en los brazos. Acá está el gel. Se hizo una prueba con gel de solo testosterona, inesterona y testosterona, que dio mejor resultado. Y lo otro que está en investigación es un implante subdérmico, MENT, con 7-alfa-metiltestosterona, que sería de uso anual y que funciona igual que el implante que nosotras nos colocamos. Y el gel funcionaría transdérmico también, inhibiendo la ovulación. La vía oral es un desafío por por lo mismo que pasa con los estrógenos naturales, se metabolizan muy rápido y tienen hepatotoxicidad, la testosterona por vía oral. Se está estudiando distintos compuestos para ver si se logra que tengan mejor biodisponibilidad oral y no tengan un efecto hepatotóxico. Por ahora lo más avanzado es el implante y es este gel que están en mercado. Las tecnologías oclusivas, el RISUG, que es reversible, es una inhibición reversible del esperma, se empezó a estudiar en la India en 1970, es una inyección de polímero solvente, daña al esperma. Como verán, estamos hablando de hace mucho, dudas OMS, o sea, las dudas hace que, no sé, ahí quedó. El basal gel, no sé si alguno escuchó, había salido en el diario, etcétera, es una barrera mecánica que podría restaurarse, es un polímero de ácido anhídrico maleico de estireno disuelto en sulfóxido de dimetilo, no me lo sé de memoria. Es un hidrogel que se podría colocar y que se obstruye los conductos espermáticos y entonces no sale el espermatozoide, pero a diferencia de la vasectomía, puede ser reversible porque se puede diluir, ¿sí? Y el primer anticonceptivo no hormonal para hombres estaría listo en el 2023, que serían estos compuestos. Y lo último, y lo más lejano y tecnológico, pero sí se está estudiando para un montón de drogas. Estas cuestiones se están estudiando para un montón de medicación y además para la anticoncepción. Esto es un micro parchecito con 36 microagujas que se disuelven minutos después de su inserción en la piel para liberar el fármaco encapsulado o vacuna. También se está estudiando para vacunas. Cada una mide 900 ppm de alto, bueno, no importa, no nos interesa eso, y se usaría bajo demanda para uso prolongado. ¿Qué quiere decir eso? Que lo podemos poner y sacar. Lo ponemos, funciona. No lo queremos más, lo sacamos. Pero lo seguimos teniendo, ¿sí? ¿Ven? Se lo pone y se lo saca. Entonces esa demanda, cuando lo necesita, está en pareja, se lo pone. Yo creo que con esto también vamos a tener el problema que saben que nosotros necesitamos 7 días para inhibir la ovulación. No es que voy a tener relaciones y a la noche me lo pongo. No funcionaría así, eso sería todo un problema. Y el más cibernético de todos, es un chip microelectroquímico, es un nuevo dispositivo inalámbrico que se implanta debajo de la piel y podría desactivarse o activarse con un control remoto. Entonces nos los implantan y le hacemos on-off. Pero claro, igual para el tema anticoncepción estaríamos en el mismo problema. No es que hoy lo prende y salvo que haga... Sí, claro, bueno, la pastilla de emergencia también se la está probando como si fuera pre-relación, en el sentido de que se toman la pastilla de emergencia, las pacientes, por ejemplo, lo están estudiando, Bamonde sobre todo, en los casos de mujeres que tienen parejas presos o que los ven una vez cada tanto y qué sé yo, en vez de estar usando todas las cosas, toman la pastilla de emergencia previa a esa relación, con lo cual inhibiría. Lo que pasa es que ya sabemos que tiene bastante fallas, si bien lo estaríamos tomando antes, incluso durante la relación sexual, todavía el levonorgestrel, el ulipristal es un poco más efectivo, que podría ser, ellos lo están probando con levonorgestrel,
periconcepcional, lo están llamando ese estudio que están haciendo, pero bueno, es una opción para una mujer que tiene relaciones muy esporádicas, no tiene ganas de estar tomando algo o poniéndose algo. Pero bueno, ahí está el control remoto. Prende y apaga. Bueno, eso ya es la mujer biónica, ¿no? Pero bueno. Y termino ya. El acceso a los métodos anticonceptivos eficaces es un componente esencial de la salud sexual y la salud reproductiva y garantiza derechos. Aumentar las opciones puede reducir la carga de embarazos no planificados y disminuir la mortalidad materna a nivel mundial. Las necesidades insatisfechas, tenemos un montón. Los efectos adversos, ciertas cuestiones. También ahora tenemos un tema con las pacientes veganas, por ejemplo, que los anticonceptivos tienen lactosa, entonces las pacientes veganas es todo un tema. Hay preservativos que no tienen nada animal, pero es bastante complicado el tema. Tenemos que tener en cuenta las interacciones con las drogas, las diferentes poblaciones, las características, los biomarcadores, las moléculas involucradas. La tecnología anticonceptiva tiene consecuencias a largo plazo y alcanza y representa una gran oportunidad para una medicina verdaderamente personalizada. Y esto lo sabemos todos, la anticoncepción, como toda la medicina, es un arte, no hay 2 más 2 son 4, ¿no? Hay pacientes que funciona una cosa, hay pacientes que funciona otra, hay algunas cuestiones que podemos dar en general, pero la mayoría va a ser en particular, y la anticoncepción no está lejos de eso, y seguramente cuanto más personalizada sea, menos abandonos y menos embarazos no intencionales vamos a tener. Bueno, un pasaje rapidísimo de la anticoncepción, de lo nuevo que se presentó en el Congreso. Perdón, cierto que tengo que hablar. Dudas, preguntas de lo que hay. Lo más cerca que tenemos que va a venir es el estetrol, que es muy probable que lo tengamos en el 2024. Casi seguro les diría que va a estar esta combinación, y bueno, va a haber que hacer la experiencia nuestra cada uno con estas moléculas, a ver qué pasa con spotting, con el sangrado, y ver lo que pasa en población general con el tema de la mama y de la trombosis. La medroxiprogesterona subcutánea autoinyectable es otra cosa que sí está bastante cerca. El anillo vaginal anual, y pero es de gestágeno solo también. No, sí, se lo saca, eso sí. Se lo saca lo guarda en el estuchecito de... No necesita heladera, ¿eh? No, ese es de gestágeno solo y se están sacando más anillos de gestágeno. ¿Me pones la otra clase? Pero bueno, eso es como lo más cercano que tenemos. Todo el resto es ciencia del futuro. Y de la anticoncepción masculina, ya les decía, el gel, bueno, el inyectable que va a tapar los conductos deferentes, que no sé igual. Yo no sé igual si los varones van a ir a inyectarse una vez cada 3 meses, discúlpenme, pero veo complicado. Capaz el gel es una opción más interesante, y el implante tampoco veo que sea una opción muy interesante, pero no lo sé, no lo sé. ¿Alguna duda o pregunta de todo esto? Sí. Quilosa. Porque el ulipristal que había es así, que era para los miomas, y el problema es que es hepatotóxico y se produjeron 2 muertes como mínimo por eso. Entonces, vos cuando tenés un medicamento, tenés que tener en cuenta los beneficios y los riesgos.
¿Cuál era el beneficio? Disminuye el tamaño del mioma, pero si lo dejaba de tomar, le volvía, igual la tenías que operar. Entonces, el beneficio que estabas obteniendo, no sé si valía la pena que se mueran una o dos mujeres por el beneficio que te traía ese ulipristal. El ulipristal que se usa para anticoncepción de emergencia es muchísimo más baja, no hay muertes por eso, no tiene contraindicaciones, se puede utilizar tranquila, tiene la ventaja de ser, de poder tomarlo hasta el 5.º día de una relación desprotegida, es más efectivo que el levonorgestrel, pero siempre estuvo la discusión, y por eso no estaba acá, por el tema del aborto. Nosotros tenemos ley de aborto, entonces no debería estar esa discusión. El otro tema es que es más caro que el levonorgestrel. Entonces ahí es otro tema a tener en cuenta, pero es más efectivo realmente. De todas formas, en la anticoncepción de emergencia más efectivo, el DIU de cobre. No solo eso, sino que además le deja una anticoncepción a largo plazo. Entonces, en una relación que no está protegida, hasta de más de 5 días le podemos poner un DIU de cobre, va a funcionar como método de anticoncepción de emergencia y queda con una anticoncepción. Entonces, por ejemplo, la discusión de en paciente obesas, me fui a cualquier lado, no importa. El más efectivo es el DIU de cobre. Después el ulipristal y por último el levonorgestrel. ¿Le pueden dar doble dosis? Sí, no está probado que funcione mejor o peor, no se sabe. Ante la duda el levonorgestrel no pasa nada, si quieren le puede dar, pero esto no sé para qué lo tengo. Pero el mejor es el de cobre, el que le sigue es el ulipristal y después viene el levonorgestrel. Así que no sabría decirte si lo va a aprobar. O sea, en su primer momento, en las reuniones que teníamos, no lo aprobaba la ANMAT, pero por un tema de que estaba la duda del aborto, después salió la ley, pero no se pasaron con eso. Bueno, la idea era que ustedes puedan votar de estos casos clínicos. Sí. Y lo hacemos interactivo. Parece que no funciona el AJA Slide, pero igual lo hacemos entre todos, porque si no es un embole, además están todos dormidos ya. Bueno, vinieron al consultorio mío, ustedes guardan el secreto médico, por supuesto, porque no puedo teóricamente, pero son muy famosas mis pacientes, entonces. Marge y Lisa para el control ginecológico, ¿sí? Vienen la madre y la hija a su control. Marge, 45 años, consulta porque quiere un método anticonceptivo seguro, usa preservativo a veces, no tiene antecedentes familiares de relevancia, tiene un padre obeso, como antecedentes personales tiene un hipotiroidismo medicado con levotiroxina, es normotensa, no presenta migraña, no fuma, tiene 3 hijos de partos normales, ritmo menstrual 6 días cada vez más abundante, que en realidad es una de las cosas que más le molesta, no refiere síntomas perimenopáusicos, no quiere DIU porque su primer embarazo fue con un DIU. ¿Qué opciones le podrían ofrecer? Acá había que votar, pero no importa. ¿Qué opciones le podemos ofrecer a Maggie? A Marge, perdón. Estradiol. O sea, ahí vimos que no tenía contraindicación para estrógeno. Porque no fumaba, porque no tiene migrañas, porque no tiene hipertensión, ¿sí? Mínimamente no tiene antecedentes de trombosis, entonces podríamos ofrecerle cualquier opción. Podría ser estradiol. ¿Qué más? Drospi 4 miligramos. O sea, podemos ofrecerle cualquier cosa menos lo que ella no quiere. Menos lo que ella no quiere. Por ejemplo. Pero viste que cuando vienen... ¿Qué pasa? Con Mirena, sí, yo también, pero bueno. Pero por ahora no quiere, no hay caso, entonces a Marge podríamos elegir cualquier cosa. ¿Alguna recomendación para las mujeres de más de 45 años con respecto a la anticoncepción? ¿Tienen contraindicado? Digamos, ya sabemos que el estrógeno no lo tiene contraindicado, pero si ustedes tienen una paciente de 45 años, ¿qué le ofrecerían? ¿Qué preferirían ofrecerle? Ustedes saben que la consulta, la asesoría por anticoncepción tiene 3 momentos. Un primer momento que es
el más difícil, que es que escuchar. Una escucha atenta, una escucha empática, ver lo que la paciente quiere, ver las condiciones que tiene la paciente y en función de todo eso, la parte más importante nuestra que es ofrecerle todas las opciones que tiene que son elegibles por ella. Y las que no son elegibles, ¿por qué no son elegibles? Y en el ¿qué? Bueno, eso es lo que tenemos que hacer. Después cada uno sabrá lo que hace. Y el tercer momento de la asesoría es explicarle lo que ella eligió, cómo funciona, cuáles son los efectos adversos, qué son las cosas que le pueden pasar. ¿Para qué? Primero, para que no nos llame todo el tiempo sin parar. Segundo, para que no lo abandone y no tenga un embarazo no intencional. Saben que la mayor cantidad de abortos, por ejemplo, en Luisiana, en Estados Unidos, son en los picos de adolescencia, en la perimenopausia, porque son los momentos en que, sobre todo la perimenopáusica, que por ahí le viene un mes, no le viene otro mes, qué sé yo, y dije, no, ya está. Y bueno, no, sabemos que a medida que crecemos tenemos menos posibilidades, pero que mientras menstruamos y no estamos menopáusicas, la posibilidad de embarazo existe. ¿Qué sabemos? Que la edad no contraindica ningún método anticonceptivo per se. O sea que la edad no nos condiciona al elegir ningún método. Lo que va a hacer que la paciente pueda elegir un método u otro va a ser la condición que ella tenga, pero no la edad, que es una condición que ni la adolescente ni la perimenopáusica le va a contraindicar el método. Luego de un exhaustivo asesoramiento, teniendo en cuenta las necesidades y condiciones de Marsh, elige tomar anticonceptivos libres de estrógeno. Porque una amiga le dijo que la trombosis, sí, ella escuchó, entonces, perfecto. Es una buena opción. Los ingleses, el colegio inglés de anticoncepción recomienda que para las mujeres perimenopáusicas que no tengan sintomatología, etcétera, la mejor opción es un gestágeno solo y que lo pueden tomar hasta los 55 años sin problema, pues no vamos a tener ningún riesgo de que haga una trombosis, de que le afecte el colesterol, los triglicéridos, el síndrome metabólico, etcétera. Pero bueno, básicamente podría cualquiera, pero las recomendaciones serían los gestágenos solos, perdón. Se asesora acerca de cómo tomarlo y las posibles situaciones que pueden ocurrir. Y esto es fundamental por la paciente y por nosotros también. Sangrado fuera de fecha, o sea, habíamos hablado antes que era random, aleatorio, y no le podemos decir qué le va a pasar. Entonces, y esto es súper importante. La paciente tiene que saber que es muy probable que no menstrue o que tenga pérdidas, no que puede ser que le pase. Porque muchas veces, como no es normal no menstruar y la pariente le va a decir o la vecina que no es normal, o la médica, ¿no? Que no es normal que no menstrue, las pacientes no se escuchan que le decimos eso, pero muchas veces lo toman como, bueno, pues por ahí no me viene. A la segunda vez que no le viene, no me viene. Y yo te dije que no. Sí, bueno, pero yo pensé que. Entonces, por ahí poner un poco más del énfasis en que no es puede ser, sino lo más probable es que tenga ausencia de sangrado o sangrado fuera de fecha. ¿Qué tips les podemos dar a Marsh para que haga si tiene sangrado fuera de fecha? Porque la ausencia de menstruación, si se la explicamos, la verdad es una ventaja. Eso está estudiado también. Si las mujeres le dicen y les perjuran que no les es un daño no menstruar, que realmente es porque no se forma el endometrio, entonces no hay que menstruar. Si se forma, menstrua, ninguna mujer quiere menstruar. Es económico, es ecológico, no gastamos en toallitas, en tampones, no contaminamos el medio ambiente, no nos ponemos anémicas y nos protege del cáncer de endometrio, de ovarios, maravilloso. Pero bueno, es cultural, ¿sí? Entonces muchas mujeres quieren objetivarlo. Pero bueno, lo peor es el sangrado fuera de fecha. ¿Qué tips les podemos dar para que se lleve para resolver y que no nos empiece a llamar o mandar WhatsApp todos los días? Porque ¿alguno sabe? Bueno, tips, por ejemplo, si tiene sangrado que dura más de 4 o 5 días, una opción es que tome una pastilla cada 12 horas hasta que se le disminuya el sangrado, se le vaya y después vuelva una pastilla por día.
Otra opción es que si ya tomó 10, 15 días de pastillas y está consangrado, que adelante las 4 placebo y empiece un blister nuevo. Entonces ahí ya tenemos 2 cositas para decirle que le entretenemos 2 meses más o menos, hasta que le pasan los 4 o 5 días o los 15, dejaba, adelanta, bueno. Y en realidad funcionan. La toma de 2 comprimidos diarios funciona lo mismo que con el desorgestrel, también funciona darle 2 comprimidos diarios. Así que a Marge le explicamos todo esto y la citamos, ¿sí?, entre mes y medio y 3 meses según sus necesidades, porque en realidad si está bien no sería necesario que venga. Hacemos una consulta virtual, repasamos algunos de estos tips si ocurre spotting, aunque hasta ahora no deprivó nunca, ¿sí? Se realiza sus controles de rutina y decide seguir con el mismo método. O sea, le pegamos, está chocha y sigue con su método. A los 2 años sigue sus controles de rutina y a los 2 años vuelve porque empezó a tener calores que la despiertan de noche. A veces tiene 47 años, no presenta ninguna condición nueva, o sea, volvemos, no sos hipertensa, no tenés migraña, etc. ¿Qué piensa que le está pasando a Marge? ¿Qué le podríamos ofrecer? ¿Y hace falta controlar la FSH? ¿Qué le pasa a Marge? Está empezando con los síntomas climatéricos, ¿sí? ¿Podría estar menopáusica? Podría, porque ella no depriva, así que nosotros no sabemos. Y ahora la paciente quiere que le saquemos sangre y le digamos si es una señora menopáusica o no. Yo quiero saber si soy menopáusica. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué está tomando? La drospizola en general no baja la FSH, puede que la baje un poco, pero en general no. Entonces le podemos sacar sangre si Marge quiere que le digamos si la FSH, etc. Este es un famoso tema. Sí, claro, y si vale la pena, porque en realidad la menopausia es clínica. Es 1 año de ausencia de menstruación, después la especialista, si quiere, lo puede dar, después de los 50 años o 2 años antes de los 50. En realidad es clínico y es retrospectivo. Yo te puedo hacer FSH, pero el FSH me puede dar 130 y a los 2 meses deprivo de nuevo, porque sucede. ¿Y se puede embarazar? Sí. Entonces, si ella quiere mucho, le hacemos una FSH y un estradiol, porque, bueno, no cuesta nada, lo podemos hacer con drospizola, no habría ningún problema, pero básicamente a nosotros nos cambia la conducta o lo que le podemos ofrecer. ¿Qué le podemos ofrecer? Una estradiol o Nomac, exactamente, por ejemplo, que en una mujer perimenopáusica o menopáusica, no lo sabemos, es mejor el estradiol natural que el etinilestradiol. Eso sería una opción. ¿Qué otra cosa? Pero con el diuno tiene estrógeno. Necesitamos estrógeno. ¿Qué otra cosa? ¿Y si Marge tuviera hipertensión arterial? Suponete que no está menopáusica. Igual tiene 47, o sea, habría que esperar por lo menos 2 años. ¿Y si le sube la presión a Marge y no le podemos dar el estrógeno vía oral? Por ejemplo. Otra opción es seguir con la Drospi. No hay trabajos, esto es off-label, pero ya sabemos que si utilizamos Equifem, Drospi más estradiol y lo usamos en el climaterio y funciona, tenemos más todavía, porque eso no tiene 4 miligramos de drospirenona, entonces tranquilamente podríamos usar un gel y dejarle la drospi como anticonceptivo, porque por 2 años tenemos que seguir cubriéndola, porque ella recién empezó con estos síntomas y hasta antes no tenía problema y de hecho menstruaba abundante, y le podemos agregar un gel y tenemos protegido el endometrio, protegido el embarazo, porque ella no quiere un DIU. Si no, le podríamos poner un hermoso Mirena y darle el gel, pero ella no quería. Así que
es lo que les decía, es personalizado, es un arte. Entonces tenemos que empezar a buscarle la vuelta para ayudarla en qué cosas. Hay que cubrirle la anticoncepción por lo menos por 2 años, hay que sacarle lo que a ella le molesta, que son los calores, y eso es lo que ella necesita. Finalmente, Marge insiste en que no quiere el SIU y que prefiere anticoncepción combinada. Sus opciones son anillo vaginal, parche, bueno, lo acabamos de decir esto, anticoncepción hormonal con etinilestradiol o con estradiol. Dijimos que podría igual usar con etinilestradiol, supónganse que ella no tiene cobertura, que en el hospital público no hay estradiol, porque es otra cosa que nos pasa, y tenemos solamente levonorgestrel con etinilestradiol o gestodeno con etinilestradiol. Se lo doy también. Y eso sí, a los 5 o 6 meses le chequeo triglicéridos, le tomo la presión, etcétera, para controlar, ¿sí?, que no tenga ningún tema metabólico, que no le suba la presión, etcétera. Pero en teoría yo le puedo dar. Si puedo elegir, voy a buscar algo metabólicamente mejor, obvio. Si no puedo elegir, vamos, ¿estamos de acuerdo, la especialista en climaterio? Y sin, digamos, riesgo de trombosis. Ustedes saben que el estrógeno transdérmico tiene la ventaja de que no aumentaría el riesgo de trombosis, entonces sí, en ese caso podemos dárselo a las mujeres con migraña o con fumadoras en esta etapa de la vida, o incluso también a veces en las chicas jóvenes, ¿sí? Si tienen alguna contraindicación para el uso de estrógenos. Hay veces que hay pacientes que tienen falla ovárica precoz y tienen contraindicado el estrógeno, chicas jóvenes que tienen toda la vida por delante, se van a romper todas, entonces, bueno, una opción en esas pacientes es darle el gel de estrógeno transdérmico y darle un anticonceptivo, porque ustedes saben que a veces la falla ovárica precoz puede ser autoinmune y puede pasar que vuelva a funcionar o no. También es una opción en quienes tienen contraindicado el estrógeno por vía oral, ¿sí? Es muy caro, también eso es una realidad, no está accesible a todo el mundo, pero bueno, hay que tenerlo en cuenta. Siempre es el mal menor, ¿no? Como cuando está la discusión de la masa ósea en las adolescentes, etcétera. Siempre va a ser peor que se embarace o que dé de mamar, no solo para los huesos, que es lo que hace que a uno le preocupe y no le quiera dar un inyectable, etcétera, sino para su cerebro y para su historia, ¿no? Pero bueno, también para sus huesos. Este es el estudio de corte del NOMA con estradiol que se hizo ya en población en 12 países, Australia, Europa, América Latina, y lo que se quiso ver, lo que les decía antes, porque esto es lo nuevo, se publicó el año pasado o el anterior, es lo de la trombosis. Y lo que se vio, para no aburrirlos de nuevo, es que el riesgo de trombosis con el NOMAC estradiol era muy parecido o mejor que la combinación levonorgestrel con combinados, que sabíamos que era la que menos riesgo de trombosis. Así, por eso estaría bueno en una paciente perimenopáusica utilizar este tipo de combinaciones, porque metabólicamente es mejor y porque además tiene menos riesgo de trombosis. De todas formas, ustedes saben que el riesgo relativo de las trombosis con los anticonceptivos es bajísimo, que el mayor momento de la trombosis son los primeros meses y que al año de tomarlo es prácticamente como el de la población general. Así que lo peor que le podemos hacer a una paciente es suspendérselo y volver a dárselo, porque el riesgo vuelve a cero, ¿sí? Sí. ¿Ustedes saben que, por ejemplo, las prepagas cubren hasta los 50 años los anticonceptivos? Si menstrua hasta los 55, 58, como todos alguna vez tenemos una paciente, no le cubre el anticonceptivo. Bueno,
En mayores de 40 años, como bien vos decís, está hecho el índice de Pearl con menor número de embarazos, exactamente. En este grupo etario, que importa mucho el riesgo de la trombosis, no cambian los criterios de elegibilidad, que fue lo que les dije al principio. Por ahora no hay diferenciación en ningún anticonceptivo combinado para los criterios de elegibilidad. Todos son iguales. No se estudió la densidad mineralosa, pero se refiere a los valores de estrógenos que corresponden a fase folicular deberían ser suficientes para una buena masa ósea. Esto también para las adolescentes. Los anticonceptivos de gestágeno solo y las combinaciones estas dejan, como no inhiben tanto la FSH o no la inhiben directamente los gestágenos, el folículo crece. Por eso es muy común, y no se asusten cuando hacen una ecografía, encontrar folículos grandes, porque siguen trabajando y liberan estrógeno, lo que hace que eso les proteja, ni que hablar a esta altura la masa ósea, y aparentemente en adolescentes también, no lo sabemos. Marsh elige estradiol y Nomac, buena tolerancia, continúa con el método, mejoran los calores y comienza a dormir bien de noche. Es muy feo los calores de noche, se los puedo asegurar. Bueno, ¿alguna duda de Marsh? ¿Cuánto tiempo tiene 49 periodos? ¿Cuánto tiempo más que dejar cada cuánto la actividad o cada cuánto? No, los controles normales que le hacemos, y lo que dicen las normas es que si ella está bien, no cambia ninguna condición, y quiere seguir, podés seguir hasta los 55 o más, porque lo que estamos haciendo es una terapia hormonal de reemplazo que además es anticonceptiva. Y hoy en día la terapia hormonal de reemplazo no tiene límite de tiempo. Así que es a decisión de la paciente. Pero no es que hay un problema, salvo que cambie alguna condición, digamos. Está con vía oral y aparece hipertensa, bueno, pasamos a transdérmico. O si ella se pudre de tomar la pastilla y quiere tomar otra cosa. Pero no es necesario ni sacárselo ni cambiar. Hasta los 55 años, que es la edad en que ya no van a haber embarazos, se lo podemos dejar y después decidirá ella o probar dejarlo o no, si le vuelven los calores. Yo le contaba a Gaby, hoy estábamos hablando al mediodía, que en el congreso ahora de FIGO, que fue en París, estaba Yenazani y dando una clase sobre terapia hormonal de reemplazo, de transdérmicos y todo. Tiene 80 años Yenazani, y la esposa tiene 80 años, y contó que su esposa sigue usando gel de estradiol y las pastillas de progesterona para proteger. O sea, esto lo contó hace un mes, fue en octubre, que su mujer de 80 años sigue utilizando. Y había una ginecóloga mendocina, bastante grande, qué sé yo, que estaba impecable. Tenía en ese momento, cuando le preguntamos, 75 y más también por ahí. Y estaba fantástica. Íbamos a dar las clases, fuimos es el festejo de los vinos, no sé qué, que nos llevó ahí con la copita por todas las carpas tomando vino. Ella estaba una reina. Y Sandra Magirena le pregunta, dice, ¿cómo haces para terapia hormonal de reemplazo hace 30 años? Dice. Y te estoy hablando hace 20 años, cuando era el periodo que no, porque pasamos de que era lo mejor del mundo a que era lo peor del mundo, y ahora volvemos a lo mejor del mundo y no sé qué va a pasar después. Todo lo que digo hoy es hoy, mañana no sé. Claro, ¿viste? O sea, te estoy hablando de la época en que el Wii había determinado que era lo peor que nos podía pasar. Es que vamos a vivir 30 años en menopausia, y es verdad que es un periodo natural y fisiológico, pero el hombre ha hecho que vivamos tantos años y queriendo disfrutarlos cada vez más. No es fisiológico eso. Bueno, ¿alguna otra duda de la paciente con climaterio o opciones que podemos darle? No. Bueno, y el último caso, y esto siempre coincide, que la paciente adolescente que empieza a tener relaciones con la mamá, que empieza con el climaterio,
Y en los dos momentos de la vida hay algo bastante común, que es las alteraciones del ciclo menstrual por anovulación, ya sea en la adolescencia y ya sea en el climaterio. Entonces, también eso es importante porque muchas de las pacientes adolescentes y periclimatéricas vienen por las irregularidades del ciclo, por la misma razón. Las dos tienen el mismo problema. Y los sangrados uterinos abundantes, que antes los llamábamos disfuncionales, que es por anovulación, que es porque el endometrio crece, 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 y cuando cae tienen hemorragias muy importantes, que tienen dos características: tienden a repetirse y se van solas. Lo que pasa es que lo que nunca sabemos es cuándo se van a repetir y cuándo se le van a ir. Entonces, bastante común que la hija y la madre tengan el mismo problema. Pero bueno, no sé. Vamos a ver qué le pasa a Lisa. Viene con la mamá, nunca había ido a una consulta ginecológica, tiene antecedentes familiares: padre obeso, madre hipotiroidea, antecedentes personales ginecológicos sin antecedentes relevantes, acné en rostro. Su primera menstruación a los 12 años, ritmo menstrual 4 en 30, con menstruaciones dolorosas. Inició relaciones a los 18 años, tuvo relaciones con una sola persona, varón, y que es su actual pareja. Utiliza preservativo de manera inconsistente. Viene decidida a ponerse un implante. ¿Qué le parece relevante en la asesoría de Lisa sobre el implante anticonceptivo? Lisa tiene acné y el implante, ustedes saben que a la que no tiene nada no le pasa nada, pero a la que tiene le exacerba. Puede pasar que a Lisa no le importe y estar como me pasó una vez en Tucumán, en una capacitación en un hospital, una chica que tenía bastante acné. Entonces antes de colocarle el implante le digo, mirá que esto te puede empeorar, y me dijo, si me embarazo de nuevo mi mamá me mata. Listo, vamos con el implante. Pero bueno, se lo tenemos que avisar porque si no se lo va a venir a sacar. Es así. ¿Y qué otras opciones le podemos ofrecer? ¿Por qué? Bueno, ya lo dijimos, porque tiene acné y el implante no sería la mejor opción. ¿Qué le podrían ofrecer? ¿Qué más? ¿Por qué un Bluesiri y no Mirena? Ah, un DIU, un SIU, un... ¿Qué? Sí, exacto. ¿Puede producir acné el SIU? Sí, es cierto. Suponemos que el Cailina Bluesiri no hay más acá en Argentina. Que el Cailina, que tiene 19.5 de levonorgestrel contra 52 que tiene el Mirena, debería ser, al ser menos hormona, uno supondría, no está probado. No hay trabajos que digan que eso es así, pero yo se los explico eso así a las pacientes si eligen como opción el SIU, estas dos cuestiones, ¿sí? Y que la paciente elija y determine, pero no hay trabajos que digan que va a tener menos acné con el Bluesiri que con el Bluesiri o Cailina y que con el Mirena. Bien. Bueno, básicamente puede cualquier cosa, ¿no? Se le explica a Lisa que el implante podría aumentarle el acné, pero que de todas formas se podría tratar con antiandrógenos. O sea, si ella quiere un implante, le podemos poner un implante y dar espironolactona, por ejemplo, ¿sí? Lo mismo pasa con el SIU. Le podemos poner el SIU y si le empeora el acné, le podemos dar espironolactona. Se realiza asesoría sobre métodos de larga duración y de corta duración con sus ventajas y desventajas. Todos los métodos tienen sus ventajas y desventajas. Hablamos un poco antes de los LARCs, lo repetimos, duración más de 3 años, muy efectivo, pocas contraindicaciones, porque recuerden que tiene solo gestágeno los LARCs o es cobre. Entonces, realmente no tiene contraindicaciones, solo el cáncer de mama actual, como les dije antes. Pero pueden tener un sangrado irregular, puede aumentar el acné y el control del ciclo con el implante, y a veces incluso con el SIU, aunque es más prolijo, puede no ser tan bueno. Y los LARC y los ARCs, corta duración, vieron que los anticonceptivos los podemos clasificar de muchas maneras, hormonal, no hormonal, por la vía de conexión. La verdad que esta de SARCs y LARCs a mí me parece buena y a mí me gusta asociarle a esta dependiente de la paciente, independiente de la paciente, que me parece que aclara bastante esto.
Los métodos de corta duración tienen muchas ventajas. Buen control del ciclo, son muy efectivos con el uso correcto, control del acné, el hirsutismo, mejora el dolor menstrual, el síndrome premenstrual y el síndrome disfórico. Esto es muy importante porque si yo tengo una paciente como Lisa que me decía que le dolía mucho, pero ella no aclaraba si además tenía otros síntomas, pero las pacientes que son sintomáticas con la menstruación no les sirve el DIU. Necesita un método que le inhiba la ovulación, porque si no va a seguir teniendo esa depre o la gana de comer chocolate o las molestias o el síndrome disfórico, que es más grave porque son depresiones profundas. ¿El chocolate? ¿Te da hambre de chocolate? Igual. Después con la menopausia igual te da hambre de chocolate, así que no sé si era por eso. Y las contraindicaciones, el Mirena, incluso hay casos publicados de que aumenta el síndrome disfórico, porque el gestágeno del Mirena se potencia con la progesterona natural y algunas mujeres, y eso hay que tener cuidado, que sufren síndrome disfórico o depresión, o es depresiva, etcétera, hay que tener cuidado porque eso puede pasar. Y a veces le podemos dar gel de estrógeno en la segunda mitad del ciclo, como para levantar un poco el estrógeno, podría funcionar, puede a veces funcionar, pero eso hay que tener mucho cuidado, porque si la paciente viene por un síndrome premenstrual y un disfórico, un DIU no serviría. Esto hay que explicárselo a la paciente, ¿sí? Y los efectos adversos o lo negativo de los de corta duración, primero, que tiene que tomarlo la paciente, se tiene que acordar, venir a buscar la receta y tener los blisters. Segundo, los que tienen estrógeno tienen contraindicación en hipertensión, en migraña, en trombosis, en hipertrigliceridemia y, bueno, nada, y básicamente eso es, sobre todo, el riesgo de embarazo, que es mayor porque está probado que todas las pacientes se olvidan por lo menos una pastilla y 2/3 de las pacientes se olvidan más de 2 pastillas. Hay montones de trabajos, incluso hay trabajos que les tienen un blister que marca, cuando sacan la pastillita, queda marcado, queda registrado porque tiene un chip, y la paciente no registra que se olvidó de la pastilla. Entonces, ella tiene que anotar y decir si se olvidó o no se olvidó, y el blister igual lo registra aparte, que ellas no lo saben, y no coincide lo que la paciente recuerda con lo que pasó en el blister. Eso está estudiado también. A Lisa le preocupa mucho su acné y su dolor menstrual, por lo que se decide por empezar con una anticoncepción combinada con estrógeno y gestágeno. ¿Qué opción le parece la mejor para Lisa? Ya me spoileé antes yo, pero... Ciproterona con... Sí, pero... No, el etinil-estradiol es el que más eleva la SHBG y es lo que mejor va a dar al acné. Cualquier gestágeno que le sumemos, el más antiandrógeno es la cipro, el que le sigue es el dienogest y el tercero es la drospi. Pero el etinil-estradiol es lo mejor para eso, ¿sí? Bueno, ¿qué está visto? Que la reducción del sangrado menstrual con los diferentes tratamientos es mucho mayor con el SIU del levonorgestrel, le sigue el dienogest con el valerato de estradiol y después cualquiera de los otros anticonceptivos, pero todos mejoran el sangrado menstrual contra placebo, ¿sí? ¿Ven? Todos son mejores que el placebo. Efectos sobre el endometrio, porque ella tenía dolor y ahora volvemos a la endometriosis posible. No sabemos si la tiene, pero no importa, ya que estamos le vamos a buscar algo que le sea mejor. Lo mejor para el dolor, porque es muy uterotrópico, es el dienogest. Por eso es el que se usa solo, y lo que hablamos antes, no se lo voy a repetir, para el endometrio. Pero también hablamos antes de que cuanto menos menstrue, menos contracciones, menos liberación de prostaglandinas, etcétera, va a tener mucho menos dolor, o sea que podemos usar. Pero el que es más efectivo para el dolor es el dienogest. Se decide por utilizar un gestágeno antiandrogénico y uterotrópico, dienogest, más etinil-estradiol de
003, o sea, está perfecto porque tenemos un buen etinilestradiol, ella tiene 20 años, no tiene ningún problema, le va a subir la SHBG y es un gestágeno antiandrogénico uterotrópico, le va a mejorar el dolor y dentro de los antiandrogénicos es el segundo más potente. Así que tenemos una muy buena opción. Se cita para control en un mes para repasar la toma y asegurarnos de que comprendió la información dada. Es muy importante asegurarnos de que las pacientes comprendieron lo que les dijimos. Es buenísimo dárselos escritos. En el ministerio, en la página de Nación, tienen unos folletos que ustedes se los pueden bajar o los pueden mandar a la paciente directamente y ahí le dice cómo se toma, qué hacer si se olvida, qué hacer, o sea, y tenerlo. Decide qué cosas le podemos decir a la paciente, podemos hacer, volviendo a los tips, para que la paciente intente probar con un anillo o que se dé cuenta que es una posibilidad interesante. Y por eso, sobre todo eso, porque para ponerse la copita, que como está re de moda, es natural, ecológica, bla, y todo eso, y todas lo usan, y qué sé yo, las pacientes empezaron a animarse a tocarse. Entonces, esa es la primera barrera, y es cierto lo que vos decís, desde que está la copita, se animan mucho más. Una cosa que hago yo es dárselo, que se lo ponga en el consultorio, porque les impresiona que no saben si lo van a sentir, que se le va a salir, que se mueve. Entonces, le doy un anillo, va al baño, si está en condiciones de ponérselo, ¿no? Ella sí porque estaba tomando otro, qué sé yo, o si está menstruando, o si se cuidó muy bien. Entonces va al baño, se pone el anillo, o si le hice un pap, se lo pongo yo, y lo muy normal es que se paran y dicen, ay, no lo siento, ay, como que se dan cuenta de que está bárbaro y entonces, bueno, se van con el anillo, próbalo, fíjate un mes y después vemos qué pasa. La otra es la explicación con las pelvis o los dibujitos y hay un video que ustedes tienen la pelvis esa que repartió Elea. Bueno, ahí tienen un QR. No, no, no. La pelvis de plástico divina sí, pero Elea repartió una pelvis de cartón. Bueno, tenés que traerle el QR. Tiene un QR que las pacientes lo escanean y se llevan el video. Pasales el video, si no. De a poco. Bueno, pero vos te... Escucha. Y ahora, no, no, ¿sabés qué? Mandales el videíto. Yo lo tengo en el WhatsApp del consultorio y cuando la paciente se va con el anillo, le digo, decile a la secretaria que te mande el video y tienen el video. El video nos ahorra un montón de tiempo porque nosotros le vamos a explicar, pero la paciente no nos va a entender todo eso porque es mucha info. Entonces, cuando llega a su casa, ve el video y si le pasa algo, vuelve a ver el video. El video explica qué pasa si se le sale, que lo puede tener 3 horas afuera de la vagina, que no hay ningún problema. Ese es otro tema. Si la paciente con las relaciones se le sale o a la pareja le molesta o ella siente que le molesta, se lo puede sacar y dejar hasta 3 horas afuera de la vagina sin problema. Tener cuidado que no se lo coma el perro. Porque en la mesita de luz, como los aparatos de la boca, ¿vieron? Se los comen siempre los perros. Hay que tener ese cuidado, pero y recordarle que se lo vuelva a colocar antes de que pase 3 horas, porque si no, sí pierde el efecto. No es necesario sacárselo ni para hacer el PAP, ni para tener relaciones, pero si quiere, etcétera. Después, si frente al juego, si está muy constipada, se le sale, lo enjuaga y se lo vuelve a poner. No hay ningún problema. Bueno, el PAP para mí es todo.
No, no pasa nada. Lo que pasa es que la colposcopía hoy en día la hace el especialista, pero bueno, sí. Ni el PAP ni la colpo, no hay ningún problema. Se pueden poner óvulos vaginales también, no hay ninguna contraindicación. No se lo tiene que sacar. O sea, nada le va a cambiar con el anillo y cuando lo prueban se dan cuenta que realmente es muy cómodo y que lo puede usar tranquilamente. Y lo de que se lo ponga en el consultorio es una buena opción porque se dan cuenta realmente que no les molesta. Terminamos. Muchas gracias. Después de la maratón así, ¿alguna duda? ¿Preguntas de anticoncepción? Adolescente, multipar, alguna patología, alguna duda que tengan. Se pueden bajar al celular los criterios de elegibilidad de la OMS o del CDC y tenerlos. Y cargan los casos y cuando le explican a la paciente qué puede, qué no puede, se lo muestran. Y eso nos ayuda mucho por qué pueden una cosa o no. Y además uno se puede acordar algunas enfermedades o algunas condiciones, pero no todas. Entonces siempre está bueno tenerlo a mano. Yo creo que va a salir lo mismo que los anticonceptivos. Lo que no sé es si lo van a cubrir las prepagas, porque no sé qué va a pasar tampoco con el resto de los anticonceptivos y las cuestiones gubernamentales. La que lo puede pagar. Sí. Hasta que no se pruebe, ponele que realmente no tiene riesgo de trombosis o previene el cáncer de mama y qué sé yo, va a ser como los otros. Las prepagas que quieren lo van a cubrir, la que no quieren no lo va a cubrir. Y sinceramente, con el nuevo gobierno, no sé si los va a obligar a cumplir con el PMO. O sea, me parece que ahí vamos a tener más problemas. Sí. Más problemas en cuanto al financiamiento del Estado también de los anticonceptivos. Hay anticonceptivos comprados hasta mitad del 2024. Hay anticonceptivos, hay misoprostol, hay mifepristona comprado seguro hasta mitad del 2024 y la idea es que dejar hasta fin de 2024, pero por ahora hay hasta 2024. Veremos qué pasa. Eso sí ya está comprado. Mifepristona, misoprostol, implante, SIU y anticoncepción inyectable, oral, gestágeno solo. Hasta ahí llegamos. Hoy tuve reunión con el ministerio, así que eso es así. Después el resto veremos. Así que el estetrol va a estar complicado y va a depender cada prepaga si lo va a cubrir o no. ¿Alguna otra duda, pregunta? Sí, vuelven a preguntar qué hay del aumento del riesgo de cáncer de mama con los estrógenos y la anticoncepción. Hay un montón de trabajos publicados que se contraponen bastante, pero a modo de resumen, lo único que está probado es que aumenta muy ligeramente el cáncer de mama en algunos trabajos a más de 10 años de tomarlo y cuando lo empiezan antes de los 20 años y toman todos esos. Pero a partir de que lo deja, el riesgo disminuye y después de 10 años de tomarlo, vuelve a la población general. Pero es mínimo. Y lo que sí está probado, como dije antes, es que disminuye el riesgo de cáncer de ovario en un 50%, de colon y de endometrio. Si supiéramos qué cáncer va a tener, podríamos saberlo, pero básicamente que tenga antecedentes familiares, incluso BRCA1 y BRCA2 positivo, no contraindica el uso de anticonceptivos en una paciente que los quiere tomar. Capaz, no sé si los tomaría 10 años, si no pasaríamos a un DIU, eso si quiere se puede discutir, pero en principio no contraindica. Ni siquiera teniendo BRCA1 y BRCA2 positivo en el familiar o en la... Sí. Bueno, ¿alguna más?
Bueno, un gusto, muchas gracias.